Vamos. ¿No es esto fantástico, Q? Aparentemente, todos los objetos que se muestran aquí, todos fueron descubiertos en este planeta. Está repleto de cosas que nunca antes había visto. Así que es muy genial. Lo sé. No se me olvidó lo que debo hacer. El lugar era inmenso, haciendo honor a la utilidad de la vieja infraestructura, un museo abandonado. A medida que avanzaba, la atención de Saya resulta atraída, presa de la atmósfera emitida por una reliquia imponente de una era remota. Un recuerdo a su ignorancia, el cual la hace desatender el masivo agujero que se posaba bajo sus pies, una grieta que por poco, y se la traga. El agujero parecía ser muy profundo, pero eso no era lo importante, sino el detalle de una escalera cuidadosamente instalada para acceder, por lo que asumir de ello como una obra humana resultaba evidente. Así que sin darle muchas vueltas, la investigadora se adentra en el abismo. Nada más bajar, se hace notorio el detalle de un conjunto de flechas pintadas en las paredes, como si estuvieran señalando un camino que no se debería olvidar. Entre más avanzaba, más cristales se alojaban en el suelo, como si los efectos del miasma y la infección hubieran perforado en lo más profundo del subterráneo. Algo, definitivamente, estaba mal. Llegando finalmente a lo que parecía ser una tienda, la chica se cuestiona por el dueño del lugar, por lo que pretendiendo echar un vistazo, se pone inmediatamente en guardia. No puede ser. No puedo creerlo. Yo no pensé que habría otros sobrevivientes en las afueras. Volviendo rápidamente en sí, la chica cuestiona por la integridad del individuo, quien, atónito por la ironía de la pregunta, no puede evitar sentirse confundido ante la serenidad de su visitante, una persona que no llevaba una máscara. Decidiendo posponer el tema, Saya recomienda cambiar a un lugar más seguro, ante lo que el hombre asiente recomendando entrar en la tienda, cuya tasa de contaminación yacía reducida. Contaminación 0%. Desinfección completada. El tipo se disculpa dado el repentino susto que le había dado nada más llegar. Aquel viejo hombre se presenta como Tomine, una persona que solía trabajar en el museo antes de que ocurriera el gran desastre, y cuya existencia, como un humano real, no hacía más que emocionar a Saya. Así que, ignorando el evidente optimismo, la chica procede a presentarse, no solo revelando su identidad como la investigadora Ushimitsu Saya, sino además describiendo el objetivo de su actual misión: búsqueda y purificación de los restos de un verdugo. Ante tales palabras, Tomine no podía evitar asombrarse, pues tal y como si de una coincidencia del destino se tratase, sus objetivos yacían de cierto modo alineados. Él tenía ciertos asuntos que resolver dentro del cuerpo de la criatura, por lo que, pidiendo que le echara una mano, no escatima esfuerzos para liderar inmediatamente el camino. Mientras avanzaban, Saya cuestiona al hombre por su estadía como la única persona del lugar, recibiendo la respuesta de que había estado completamente solo desde aquel ataque de los verdugos. La chica era la primera persona viva que Tomine se encontraba luego de casi 50 años en el museo. Las criaturas conocidas como verdugos o inquisidores devoraron sin piedad a un montón de gente, almacenaron los cadáveres en sus cuerpos y generaron enormes dosis de miasma tóxico a partir de los cristales incrustados en cada pedazo de carne humana. Eran una maldita plaga, y aun estando muertas, las criaturas continuaron generando miasma de una manera indefinida. Un verdugo del tipo difusor atacó el museo, y en ese momento, a excepción de Tomine, todos y cada uno de sus camaradas acabaron siendo devorados. Él tuvo la fortuna de haber sobrevivido, así que huyó inmediatamente al refugio más próximo, escondiéndose durante un largo tiempo, un agobiante largo tiempo,
Hubo ocasiones en las que intentó salir para buscar supervivientes, pero siempre acababa siendo víctima del terror y no pudo dar siquiera un solo paso afuera. Tan solo, durante los últimos 3 años se armó de valor para salir, dado que se sentía cerca de su límite vital, pues no quería terminar sus días sin hallar algún significado. Cuando Tomine logró encontrar el cadáver del verdugo del tipo difusor, le vino la idea de lo que tenía que hacer. Debía liberar a todas y cada una de las personas que yacían dentro del cuerpo del monstruo. Esa fue su resolución, para darle alguna utilidad al poco tiempo que le quedaba de vida. Así lo hizo. Estuvo durante 3 años abriéndose paso por el cuerpo de la criatura, cavando día tras día la sólida capa que finalmente parecía llegar a su final, por lo que ahora deseaba que Saya pudiera darle una mano. Con poca o nula dificultad, la chica consigue abrirse paso por la última capa del cuerpo de la criatura, dejando estupefacto a Tomine, quien de cierto modo termina viendo menospreciado su trabajo. Las herramientas de excavación no eran de la mejor calidad y lastimosamente ya habían dejado de servir, por lo que la llegada de Saya para perforar el último tramo del recorrido parecía producto de alguna visita divina, o quizás realmente no, pues para el viejo hombre, de haber existido un dios, nunca hubiera permitido que el mundo se hundiera en semejante miseria. ¿No es eso cierto, Kanae? La tarea yacía terminada. Todos y cada uno de los cuerpos que habían sido presos del tiempo encontrarían ahora un descanso apropiado. Y naturalmente, dado que los infectados yacían fuera de la criatura, la densidad del miasma circundante desaparecería gradualmente. Solo quedaba cremar los cadáveres. Normalmente, de acuerdo al protocolo, el cadáver de un verdugo del tipo difusor se atendía abriéndole un agujero en el pecho, para extraer todos los cuerpos que pudiera almacenar, pero de haber hecho eso, inevitablemente hubieran provocado el colapso del edificio. Así que considerando tales riesgos, la tarea de Tomine, aunque rigurosa y prolongada, fue la mejor elección que pudo tomar, y por ello, su diligencia no se debía menospreciar. Ahora en un lugar apartado, aquella discusión que pospusieron nada más conocerse debía continuar. Dada la introducción de Saya, Tomine podía pensar que la chica había estado recorriendo el exterior durante algún tiempo, llevando a cabo la tarea de recolectar cuerpos, cremarlos y buscar supervivientes a la par de alguna pista sobre el brote de la infección. Todo ello, completamente sola. Por supuesto, si nada más se consideraba la compañía humana. Honestamente, el hombre albergaba curiosidad. Desde un principio la presencia de Q no había dejado de llamar su atención, por lo que dubitativa y aclarando finalmente su mente, la chica ofrece una explicación. Fuera un compañero que había estado junto a ella desde su nacimiento, habían sido criados juntos, por lo que prácticamente eran familia. Aquello inevitablemente desencadenó más preguntas en Tomine, como el lugar de nacimiento de Saya, algo que estrictamente debería relacionarse con la prevalencia de más gente con vida. Desde luego, no solamente la apariencia juvenil de la chica, sino también el detalle de andar por ahí afuera sin máscara, sembró en el hombre un atisbo de esperanza. Sin embargo, el asunto no era tan simple, ya que para empezar, Tomine era el primer humano vivo que Saya veía luego de años de trabajo. En lo más profundo de la ciudad, incluso más profundo que todas las zonas subterráneas, existió cierto complejo, el Instituto de Investigación Técnica, Ushimitsu, un lugar en el que la humanidad trabajó fervientemente con el objetivo de contrarrestar el desastre. El postulado se consolidó del siguiente modo: si la cristalosis es una enfermedad que infecta y mata seres humanos, debemos crear un ser humano que esté compuesto fundamentalmente de una manera distinta, y en consecuencia, el futuro del mundo podía ser confiado a los nuevos humanos. Así nació Ushimitsu Saya, la última superviviente del proyecto del niño inmortal. Frente a él se encontraba un ser humano artificial. Los hechos por sí mismos parecían ridículos. ¿Quién en su sano juicio creería de buenas a primeras semejante revelación? Así que reaccionando como si esperase tal resultado, la chica le brinda una prueba contundente.
Según lo poco que sabía la chica sobre el humano normal, lo que acababa de hacer era físicamente imposible. Tomine no tenía más de otra que creer. Decidiendo aceptar las palabras de la chica, el hombre señala un detalle importante acerca del proyecto, y es que si Saya decía ser la última superviviente, significaba que el programa había sido un total fracaso. El plan original de los investigadores era crear miles de humanos artificiales, y a medida que el procedimiento fuera avanzando, esos niños comenzarían a desempeñar roles en varias tareas para la reconstrucción del mundo. Sin embargo, las consecuencias de llevar a cabo un proyecto de tal escala con el tiempo en contra les pasó factura. Además de Saya, ningún otro niño eterno consiguió superar la etapa de nacimiento. Optando por aliviar un poco el ánimo del ambiente, Saya pide confirmación a Tomine acerca de su trabajo dentro del museo, por lo que luego de asentir confundido, la chica da rienda suelta a la curiosidad. Resultaba tan hilarante el hecho de que incluso en medio de un mundo en ruinas hubiera una jovencita con tanto interés en lo perdido. Era como un llamado a su deber, así que optando por satisfacer el deseo de conocimiento de Saya, el hombre se ofrece para darle un recorrido por el museo. El museo poseía una enorme cantidad de materiales de investigación y especímenes importantes, de muchos de los seres vivos que se extinguieron durante la gran catástrofe, mucho tiempo atrás. Tomine y sus camaradas viajaron por el mundo recolectándolos para formar una colección, hasta perder repentinamente todo lo que habían logrado. Toda la historia construida por aquellos predecesores pioneros de la raza humana fue mancillada y abandonada, en un estado miserable. Y todo eso nos fue robado por ese maldito monstruo. La historia, que fue construida por las grandes hazañas de quienes vinieron antes que nosotros. Pensar que todo terminaría de esta forma. El recorrido había terminado, así que era el momento de culminar con la tarea de cremación. Los cadáveres fueron dispuestos de forma sistemática en el lugar, por lo que Tomine tan solo pudo agradecer. Además de disculparse por causar tantas molestias a su invitada, quien en su defensa simplemente yacía contenta por ser de utilidad. El hombre pregunta por sus intenciones de retomar el viaje, ante lo cual la chica asiente, pero previo a ello, debía ocuparse de llevar a Tomine a un área purificada. Sin embargo, el tipo declina, de modo que asumiendo el deseo del anciano por acompañarla en su viaje, las repentinas acciones del tipo la toman por sorpresa. Esa es una oferta maravillosa, pero... Saya no lo comprendía. En su desespero no podía dejar de reclamar las razones por las cuales acababa de tirar su vida a la basura, pues el área donde se encontraban todavía yacía contaminada. El hombre era consciente de ello, simplemente lo consideró como su mejor opción. La verdad era que Tomine no deseaba marcharse, ni tampoco viajar con ella. Desde el principio, ya tenía definida la forma en la cual acabaría con su camino. No había nada más que discutir al respecto. Ya he tomado la decisión de cómo quiero que termine esto. Para mí, este es el final del camino para mí. Pero si lo que dijiste acerca de ser inmortal es verdad, entonces aún tienes mucho tiempo por delante. Tal vez haya sobrevivientes, aunque también puede que no lo sé. En cualquier caso, ahora mismo, tú eres la única persona capaz de caminar libremente sobre la faz de este mundo, ya sea que continúes con tu misión o la abandones. Lo que sea que decidas hacer
y a dónde decidas ir. Tú eres libre. Tenía la oportunidad de tenerlo todo para sí misma, así que, ¿por qué no disfrutarlo un poco? Después de todo, no era como si hubiese alguien alrededor para quejarse. Soy un hombre que egoístamente decidió cómo morir. Eso hace que suene más convincente. ¿No lo crees? De modo que, terminando la charla, el hombre se despide, siendo detenido momentáneamente por Saya, quien le quería pedir un último favor. Así que, caminando en procesión a su muerte, Tomine revivió recuerdos, preguntándose vagamente cuántos años transcurrieron desde el perecer de sus compañeros. Incluso luego de que aquella criatura le hubiera arrebatado todo, su patética existencia continuó su curso sin ningún propósito claro. Pero ahora, finalmente podía pasar la página y cerrar el libro. La incineración comenzará en 10 segundos. Aunque, me pregunto, 9, 8, 7, ¿habrá algún tipo de lugar aguardando por esos dos, más allá de las ruinas que quedaron de esta ciudad? 6, El hecho de que no pueda ver la respuesta de lo que les espera es una lástima. 5, 4, 3, 2, 1. I'm as corny as Kansas in August. I'm as normal as blueberry pie. No more a smart little girl with no heart. I have found me a wonderful guy. Lo predecible del cine de terror había tardado poco o nulo tiempo en integrarse, pasando de lo tenso a lo ridículo, en cuestión de varias películas. Pero siempre y cuando ella pudiera perder el tiempo, era más que suficiente. El cielo derramaba sus lágrimas incesantes, como si los días se hubieran confabulado para desbordar de melancolía cada rincón de la ciudad. La lluvia, fiel compañera, tejía un manto gris sobre las calles susurrando historias de un tiempo que parecía no tener fin. Y todo ello, originado desde aquel encuentro. Fundamentalmente hablando, no debía haber nada malo con su cuerpo. Era la primera vez que se sentía así, vacía, desalentada. Simplemente no tenía ganas de hacer nada. Y es que, francamente, ya sea que continuara con su misión o la dejara completamente, probablemente no pasaría la gran cosa. Allí tendida en aquel sillón, mientras Kuse moría de miedo, Ushimitsu Saya tuvo su primera crisis existencial. De inmediato, el repentino sonido de golpes haciendo eco termina captando su atención, tardando poco o nulo tiempo en poner pesado el entorno, al descubrir que la procedencia no era otra más que la puerta. Nerviosa, y con un incómodo presentimiento nacido de la película que estaban viendo, Saya giró la perilla de la puerta y la abrió con suavidad. No había absolutamente nada. Así que dándose inmediatamente la vuelta para encarar al mal, se encuentra con otro espacio vacío. Su paranoia había estado errada. Yo soy del distrito 1-2, Biblioteca Central. He venido a solicitar la devolución de materiales prestados. Se trataba de un pequeño robot, por lo que, haciendo una inspección rápida en el lugar, termina encontrando el manuscrito. Así que optando por entregarlo y continuar con su día, las palabras del robot causan sobrecogimiento en la chica, dado que se le impondría un castigo por demorarse tanto en la entrega del libro, un veto de 1000 días,
donde no podría sacar absolutamente nada de la biblioteca, lugar que para empezar, ella nunca había visitado. Por lo tanto, decidiendo aprovechar un poco la situación, la chica pregunta al robot si acaso trabajaba junto a personas dentro de aquella biblioteca, recibiendo la respuesta de que no solamente el número de clientes actuales era nulo, sino que el único trabajador en servicio yacía frente a ella. Por consecuencia del gran desastre, actualmente se encontraba operando bajo un protocolo de emergencia, y la misión actual del bibliotecario era enfocarse en las tareas de mayor prioridad, recuperar y preservar los libros que hacían parte de una masiva colección. Ante la resonante palabra misión, Saya cuestiona por la cantidad de libros que todavía faltaban por recuperar, obteniendo el dato de un total de 4.891 manuscritos, pendientes de ser buscados. Era una tarea ardua, pero el detalle de que existiera un número fijo de libros para encontrar, ya lo convertía en un objetivo mucho más realista que el suyo. Mientras yacía perdida en sus pensamientos, el pequeño robot pretende irse, dejando como últimas palabras la cortesía empresarial. La pereza se había ido junto al inesperado visitante, por lo que tanto ella como su compañero, sin nada valioso que hacer, decidieron darle rienda suelta a la intriga. Ahora, siguiendo el avance del robot, Saya cuestiona por la posibilidad de acompañarlo, recibiendo de buenas a primeras el recuerdo de su restricción. Sin embargo, aquello no debía ser un problema, ya que simplemente deseaba echar un pequeño vistazo por el lugar, así que no había razón alguna para que no se le permitiera visitar. Desde un principio los detalles de su misión estaban mal establecidos, pues incluso si se las arreglaba para purificar completamente la cristalosis, de no quedar humano vivo alguno, no tendría el más mínimo sentido. Pero incluso así, por muy cruel que sonara, era precisamente esa misión irracional la que había dado origen a su existencia. Todavía no sabía qué hacer. El pequeño robot frente a ella parecía determinado para cumplir con el extenuante cometido, y eso la llenaba de curiosidad. ¿Qué estaba pensando exactamente la máquina? Quizás realmente no pensaba nada, no porque no quisiera, sino simplemente porque no podía. Dejando de lado la introspección, las palabras del robot la devuelven a la realidad, presentando ante ellos su lugar de trabajo. El edificio estaba completamente quemado, por lo que de buenas a primeras, la tarea de andar recolectando libros parecía ridículamente innecesaria. No había libros en ninguna parte, todo estaba vacío, así que preguntando al robot por lo que estaba pasando, la pequeña máquina los lleva a bordo de un ascensor, comentando que dado el estado precario de las instalaciones, todos los manuscritos habían sido trasladados al subterráneo, dentro de un refugio construido para preservar el conocimiento. La vista era increíble, pero también deprimente, ya que aunque hubiera cientos de libros protegidos con tanta dedicación, no había una sola persona que los leyera. El robot discrepa, recitando una frase que parecía grabada en lo más profundo de su sistema. Para aquellos que algún día sigan nuestros pasos, si queda, aunque sea un alma viva, alguien en busca de conocimiento. Entonces hay motivos para proteger estos libros. Esencialmente hablando, la razón por la cual el robot estaba siguiendo obedientemente la misión era porque alguien más se lo había pedido. A pesar de no tener forma alguna de saber si ese alguien, en busca de conocimiento, realmente aparecería. Honestamente, sonaba como toda una tarea en vano, o al menos, eso pensaba Saya. Para el bibliotecario, la prueba fidedigna de que la voluntad de la directora había tenido la razón era ella, parada ahí, justo ahora. Lo más importante para el robot era continuar protegiendo la instalación. Si eso en sí mismo era en vano o no, resultaba irrelevante. Ante tales palabras, Saya parece entender algo. Su misión tampoco era diferente. Ya sea que resultase fructífero o no, no era algo para lo cual tuviese una respuesta clara, al menos en el presente. Dejando el tema, el bibliotecario pretende retomar sus actividades, señalando que podía leer cualquier libro que quisiera mientras caminaba por el lugar, solo recordando el veto para no sacar ninguno. De cierto modo, ahora experimentaba un déjà vu,
Al igual que con las películas, cada uno de los manuscritos guardaban una parte del mundo, e incluso insatisfechos de la vastedad del mismo, creaban otros mundos. La humanidad era misteriosa, toda una colección de pensamientos y emociones que una persona plasmó en las hojas de papel, yacían a la espera de ser leídos. Si realmente no quedaba nadie vivo, entonces nadie conocería esos mundos, ni mucho menos crearía mundos nuevos. Terminando el recorrido, la chica se dirige a la sala de descanso, donde el bibliotecario estaba sirviendo un poco de té. Así que, haciendo una inesperada sugerencia, Saya enuncia su deseo de ayudar con la recuperación de libros. El robot no lo comprendía. Realmente no había razón alguna para que ella lo hiciera, pero desde el punto de vista de Saya, dado que su misión le permitiría estar en el actual distrito durante un tiempo, bien podría tomar algunos de los manuscritos mientras exploraba, y principalmente, quería corresponder al deseo de la directora. De tal modo, que imprimiendo una identificación para empleado temporal y una lista de los libros restantes, el bibliotecario le asigna el rol de asistente en la recuperación de libros. El acuerdo estaba hecho, pero había un detalle importante que todavía se debía señalar. Su veto seguiría vigente. Sus instintos estaban en lo correcto. El viaje a la biblioteca resultó en valiosas reflexiones. Su misión utópica era lo que guiaba su camino, incluso si ya no quedaban supervivientes en el mundo. Eso no cambiaba lo que tenía que hacer. Ella deseaba aprender mucho más acerca del mundo, al igual que de la gente que la trajo a él. Nada en su vida estaba garantizado, ni siquiera la muerte. Por ello, su conclusión era que viviría de una manera mucho más efímera. Al fin y al cabo, no había nadie que fuera a quejarse de sus decisiones. Usaría un poco más su libertad. Eat a light or dry your hair. Want your steak well done, but when it comes, it's rare. Don't fret. It's not the rapture way. Try that. Entrando en el cuarto, para reportar el número de libros recolectados, la chica se queda divagando. El entorno circundante le era curioso, por lo que cuestiona por el lugar. Dicho cuarto solía ser la oficina del director de la biblioteca, una oficina que se mantenía limpia, dada la perseverancia del robot para limpiar cada día. Decidiendo volver al tema, el bibliotecario solicita a Saya toda información concerniente a cada manuscrito encontrado, y durante el escaneo de la información, aparece fugazmente la imagen de un androide llamado Ethan, nombre que, de alguna manera, agita un poco al robot. Así que sin perder tiempo alguno, Saya pregunta por dicho nombre, recibiendo la réplica de que simplemente así solía llamarse el bibliotecario. Bibliotecario que, claramente, no tenía un solo parecido en la foto. Ethan solía ser el asistente de la directora, un autómata del tipo mayordomo que velaba constantemente por la salud de su empleadora, una mujer excesivamente comprometida con el trabajo. Recientemente, se había puesto en el papel un plan para expandir el almacenamiento subterráneo de la instalación, con el fin de guardar libros, cosa que los superiores todavía no admitían. Ellos no encontraban utilidad alguna en un montón de manuscritos físicos, y la opinión de Ethan no era discrepante. La mayoría de libros podían ser almacenados y leídos como data, por lo que no tenía mucho sentido ser tan obstinado con las copias físicas. La directora lo sabía, era perfectamente consciente de ese hecho, aún más viniendo de un autómata que guiaba su comportamiento por patrones lógicos. Pero, justo ahí, en ese pequeño detalle, radicaba la diferencia. Decidiendo tomar un pequeño descanso, la directora solicita la compañía de Ethan para tener una pequeña caminata. El punto del autómata era válido, pues a medida que pasa el tiempo, tienden a crearse cosas nuevas, las cuales descartan a las más viejas por volverse inherentemente obsoletas. Así ha sido siempre.
La historia del desarrollo se basa en repetir este proceso. Por ello, si se evalúa desde la lógica, no tiene nada de raro considerar inútil la construcción de la biblioteca subterránea. De ahí que Ethan no dejará de cuestionar tal insistencia, más aún cuando la respuesta de su empleadora era tan ambigua. Olor, la sensación de tocar las páginas, el sonido de las mismas al moverse, todo ello permitía sentir la presencia de los libros. En dicho espacio donde se almacenaban tantas de esas sensaciones, ella no podía evitar apreciarlo como un gran tesoro, el cual no estaba dispuesta a desechar. En consecuencia, tenía una pregunta para Ethan. ¿Qué pensaba realmente acerca de ese lugar? Todavía tengo dificultades para ver el valor de los objetos físicos, pero esta vista siento que es hermosa. La gran catástrofe azotó al mundo, y la biblioteca no fue excepción de las consecuencias. El establecimiento se había incendiado, y para ese punto, únicamente quedaban 2 bibliotecarios. La fatigosa labor de recolectar libros ofreció resultados inesperadamente satisfactorios, considerando todo el conocimiento que ya se había extinguido. Pero, aún así, el destino juega con hilos que se rompen abruptamente. Disparos y quejidos, sumados a los gritos de preocupación de la directora, Ethan no pudo hacer más que sumirse en un profundo sueño. Cuando el sistema nuevamente se activó, pudo contemplar la presencia de su querida empleadora, aliviando la primera preocupación derivada de su integridad. Sin embargo, algo era diferente. No solo se sentía particularmente más bajo que de costumbre, sino que su voz se escuchaba distinta. Resultaba frustrante, pero la directora había hecho todo lo posible para volver a encenderlo, aún con daños prácticamente irreparables. Eso ya era un milagro. La situación en el exterior era un caos. No había certeza alguna respecto a qué personas continuaban con vida, y a ella tampoco le quedaba mucho tiempo. Un reencuentro, contiguo a una despedida. ¿Me odias por lo que hice? Los cambios externos no representan mucho problema. Podría hasta decir que este cuerpo puede trabajar de forma más eficiente. Suena como algo que tú dirías. Pero parece que ahora todo ha acabado. Si no hay más lectores, entonces no tiene sentido seguir preservando estos libros. Y si usted se va, entonces no tiene sentido que yo siga aquí. Algún día, habrá alguien que siga nuestros pasos. Y por su bien, si queda aunque sea una alma viva, alguien en busca de conocimiento, entonces hay motivos para proteger estos libros. Lo cierto era que ella no tenía la más mínima certeza de sus palabras. Más bien, eran una excusa para darle sentido a sus acciones. La directora sabía perfectamente que solo estaba siendo egoísta, pero, aún así, no quería que su compañero también muriera. Entonces, voy a aceptar las palabras que me has dicho como mi nueva misión. Estoy aquí en función de asistente de la directora de la biblioteca, y ahora estoy vivo, porque usted me salvó. Siendo ese el caso, las cosas que usted quiere proteger, yo las protegeré en su lugar. Entonces, ¿vas a hacer caso a mi deseo egoísta? Sí, puede contar conmigo. Entonces, puedo partir sin preocupación alguna. ¿Serás tan amable de ocuparte de ello por mí? Ethan.
La directora de la biblioteca fue la única humana que alguna vez le otorgó un nombre, un propósito, y tal vez, algo que podía parecerse a un alma. Aquella voz rompió el silencio, ese que lo había acompañado por tanto tiempo. Sus palabras, sencillas, pero llenas de esperanza, acariciaron algo en su núcleo metálico. No era la directora, lo sabía, pero en sus ojos brillaba la misma llama, la misma convicción de que, incluso en un mundo roto, las historias podían salvar lo que quedaba de la humanidad. Bienvenido, bibliotecario. ¿Ocurre algo? Puedes llamarme Ethan. Iré a buscarte algo más de té. Gracias. A medida que avanzaba, el miasma de la zona se volvía más intenso, por lo que debía mantenerse alerta. Ese día continuaban la misión de purificar, además de buscar los libros de la biblioteca. Recorriendo desolados rincones, la atención de Q termina siendo atrapada por un peculiar aroma, desviando el camino del curso inicial. Eran los restos de un campamento, uno que parecía ser reciente, lo que volvía demasiado extraño el hallazgo teniendo en cuenta la ausencia de personas vivas. La sorpresa era palpable, pero engendrada por el individuo equivocado luego de presenciar de primera mano la capacidad sobrehumana de la chica, revelando la identidad del atacante. Un humano, uno sin máscara, con cuernos y órganos oculares de apariencia inusual, quien no parecía encontrarse solo. ¡Detente! ¡No dispares! ¡Kanoko! ¡Sal de aquí ahora! El alboroto se había hecho cargo de sumar a la criatura de imponente presencia, un verdugo de categoría especial. No había espacio para contenerse. Logrando cortar el brazo del monstruo con ayuda de su arma, Saya pretende poner a salvo a la niña, quien dubitativa, pero forzada por el peligro del momento, corre rápidamente hacia su hermano, ofreciendo una brecha en el golpe de la criatura quien manda a volar el arma de la chica, dirigiendo su furia hacia el objetivo más vulnerable. Desarmada, pero con una mirada afilada, la chica toma la estaca para arrojarla cual jabalina al verdugo, repitiendo el patrón de ataque, una y otra vez, hasta finalmente matarlo. Ese era el potencial de la chica inmortal. Habiendo concluido la pelea, Saya se presenta frente a la niña llamada Kanoko, exponiendo no solamente su ferviente entusiasmo, sino además su anhelado deseo de ponerlos a salvo. Abriendo los ojos frente a un techo desconocido, el chico contempla como primera imagen la silueta de Kanoko, por lo que inmediatamente exige por respuestas. De entrada, la prioridad era la seguridad de su hermana, por encima de la suya, y por consiguiente, conocer exactamente dónde se encontraban. Habían sido trasladados al sótano de la biblioteca, donde Saya y compañía los habían estado cuidando, y ciertamente, aquella existencia le generaba más inquietud que tranquilidad. De inmediato, Saya se une a la conversación, cuestionando por la integridad de sus invitados,
y recibiendo de lleno un bombardeo de preguntas del tipo que tan solo se ponía a la defensiva con una persona que ya los había ayudado. Aquello era claramente un gesto de terrible educación, pues independientemente de las circunstancias o las intenciones de la chica, no cambiaba el hecho de que les había salvado la vida. Un gracias era lo mínimo que se debía decir. Así que obstinado y de mala gana, el tipo accede a la petición de su hermana. Dejando a un lado el tema, Saya se presenta formalmente frente a los hermanos, esclareciendo poco a poco las dudas respecto a su existencia. Ella era un individuo artificial, motivo por el cual no requería el uso de una máscara, ya que la cristalosis simplemente no le afectaba. Tenía la misión de buscar supervivientes, recorriendo la tierra caída, mientras purificaba gradualmente el patógeno que asolaba cada lugar. Dicha explicación sembraba en Kanoko las dudas respecto a la existencia de más supervivientes, pero desgraciadamente, aparte de Tomine, ellos dos eran los únicos humanos vivos que se había encontrado. Era difícil de creer, principalmente para el individuo que dudaba incluso de su sombra, con un resentimiento arraigado en la médula, provocando un choque continuo de palabras con su hermana, quien había visto de primera mano lo que era Ushimitsu Saya, y en su defecto, lo que era capaz de hacer. La discusión solo escalaba, dejando al margen a la chica cuyo protagonismo irónicamente tan solo le impedía intervenir, hasta que finalmente el bibliotecario pone orden en el lugar. Así que luego de entregar a los hermanos algo de comida y recomendar un descanso apropiado para su recuperación, la conversación se reanuda, con un poco más de tranquilidad. Saya había expuesto todo lo que tenía para decir, por lo que únicamente quedaba la información de los hermanos. Un cierto detalle no dejaba de picar su curiosidad. Para empezar, de acuerdo a lo que sabía, un ser humano normal no poseía ojos de reptil, ni tampoco cuernos sobre su cabeza. Estando a punto de responder, la voz de Kanoko es interrumpida por su hermano, quien opta por decirle la verdad. Según lo que se sabía, cuando una persona es infectada por la cristalosis, su cuerpo se conserva, a pesar de que esté muerta. Por lo que restaba preguntarse, ¿qué pasaría si una mujer embarazada resulta infectada con la enfermedad? O más precisamente, ¿qué ocurriría con el hijo no nacido? La respuesta, aparentemente, era simple. El infante perecía junto a su madre, o al menos, así debía ser en la mayor parte del tiempo. No se sabía el cómo, no se sabía un porqué, pero habían comenzado a manifestarse casos en donde el feto continuaba desarrollándose. Esos dos eran los hijos del cadáver de una madre, infectada por la cristalosis. Difícil de creer, pero siendo estrictamente justos, lo mismo aplicaba a su naturaleza de humana artificial, por lo que podía hacerse una excepción al detalle. Aquella era la razón por la cual el dúo de hermanos no necesitaban usar máscara alguna para variar, pues la cristalosis no podía infectarlos. Esto último sembraba otra pregunta en Saya, una pregunta que inevitablemente debía hacerse desde su rol como investigadora. Aquello era si acaso los dos eran el motivo del creciente miasma. La paciencia se quebró, producto de una mala elección de palabras que terminó tocando una fibra sensible, la amenaza de sus vidas. El chico era perfectamente consciente de que para cualquier persona que los viera, parecerían un par de monstruos, pero aparte de sus rasgos inusuales y la inmunidad a la enfermedad, continuaban siendo humanos. Había metido la pata. Realmente, ella no tenía malas intenciones, pero se hizo entender de la peor forma posible. Así que disculpándose y decantándose por dejar el tema cerrado, Saya se despide de Kanoko, abandonando finalmente el lugar. Aún quedaban muchas cosas que quería preguntar. ¿Cuál era el objetivo de los hermanos? ¿Qué buscaban? Y exactamente, ¿a dónde querían llegar? Por el momento, lo mejor sería ser prudente, no agitar las aguas y simplemente aguardar. Aún quedaba mucho que aprender acerca de las emociones humanas.
No parecía que los hermanos fuesen a bajar la guardia, al menos no el mayor. Eso en sí mismo resultaba frustrante, pues a fin de cuentas, su misión principal era la de encontrar supervivientes. Y luego de estar tanto tiempo a la deriva, al borde de perder toda esperanza, finalmente había encontrado seres humanos cuyo primer encuentro no le permitió hacer nada por ellos. Notando el semblante decaído de la chica, Ethan se ofrece para llevar un cambio de vendaje a los invitados, además de entablar una corta conversación con el dúo. Después de todo, no solamente Saya sería recibida con hostilidad, sino que ese día le deparaba un trabajo de suma importancia. No seas así. Ellos se tomaron el trabajo de prepararnos esto. Así que debemos comerlo. No hay forma de saber si no le hicieron algo raro a la comida. Eres de no creer. Estás siendo tan necio. De acuerdo. Entonces seré yo quien coma primero. No, espera. Está bien. Ya entendí. Lo comeré yo primero para asegurarme que no tiene nada malo. Parece estar bien. Te lo dije. Bueno, está bien. Tal vez no tengamos que estar constantemente con la guardia alta, pero tampoco te confíes tan rápido de ellos. Es verdad que ella nos salvó, pero no podemos descartar la posibilidad de que nos usen para algo. No me digas que ya te olvidaste de lo que pasó la última vez. No, pero... Les he traído unos vendajes. Gracias. Pero ¿a dónde se fue la señorita Saya? Ella tiene otras tareas que completar hoy, así que tuvo que salir. Así que yo tomaré su lugar. La naturaleza de aquellas tareas, dicha incertidumbre, alimentaba el recelo hacia el individuo llamado Ushimitsu Saya, la misión de purificar la cristalosis, una labor que bien podría asumirse como una medida radical que implicaba la destrucción de la ciudad entera, dado lo irreal de la misma. La purificación a la que se refiere significa ir alrededor de la ciudad, recolectando los cuerpos de los infectados y enterrándolos. Uno por uno. De acuerdo a lo que Ethan sabía, la chica había estado desempeñando tan ardua labor por 2131 días desde su llegada a la biblioteca, y muy probablemente lo había estado haciendo durante mucho más tiempo. Todo ello con el fin de asegurar un futuro para aquellos supervivientes que quizás ni siquiera existían, así como también darle un entierro digno a los muertos. Precisamente por ello, Saya no pensaría otra cosa más que en protegerlos. Ethan había sido testigo de la discusión previa, por lo que tenía una sola cosa que decirles. Antes de que el par de hermanos fuesen a tomar cualquier decisión, deberían ver con sus propios ojos lo que estaba haciendo la chica. Piso por piso, llegando a lo más profundo de la biblioteca cuyo masivo refugio de libros había sido convertido en un cementerio, los hermanos contemplan el mausoleo subterráneo. Divisando a la distancia a Saya, la chica no puede evitar preguntarse por su presencia en el lugar, por lo que luego de recibir una corta explicación de Ethan, una charla más amena se lleva a cabo. Todas esas cajas, apiladas una sobre otra para ser sepultadas, eran una tumba. Las tumbas de centenares de personas fallecidas en el desastre, cada uno de ellos descansando en su propia caja. No parecía demasiado realista, la idea de enterrar a todas y a cada una de las víctimas de la destrucción del mundo sonaba absurda. Ella no lo tenía muy claro. Tal vez, toda esa labor no tenía ningún sentido, pero cuando pensaba acerca de su propia existencia, al final del prolongado camino de la historia humana, consideraba que nunca sería capaz de desmerecer a todas esas personas que construyeron lo que se perdió. Ella lo llamaba su misión, pero había llegado a la conclusión de que lo hacía por puro capricho. De inmediato, el hermano mayor se levanta para enfrentar los ojos de la chica, cuestionando la posibilidad de asistir con la tarea de purificación. Ella no podía estar más feliz.
La tarea del día yacía terminada, pero todavía quedaban algunas cosas de las que hablar. Sin embargo, antes de terminar los agradecimientos, un ciclo en particular se tenía que cerrar. Debía disculparse por toda la descortesía exhibida nada más conocer a la chica, además de agradecerle toda la ayuda brindada desde el momento en que los salvó. Ciertamente, él tenía sus razones. Tan solo velaba por el bienestar de su hermana, además del suyo, ya que todo el recorrido que esos dos habían tenido se hizo cargo de volverlo cada vez más desconfiado. Y en dicho orden de ideas, ese hostigante camino no los hizo llegar a Saya con las manos vacías. Una vieja transmisión de radio, hallada en los registros de un refugio abandonado, cuyo contenido resultaba cuanto menos intrigante. Esta transmisión está al aire para que pueda ser oída por cualquier otro de mis compatriotas que sigan con vida allí afuera. Mi nombre es USA. Yo nací del cuerpo de una mujer infectada por cristalosis. No tengo forma de saber por qué, pero por alguna razón poseo una resistencia a la cristalosis desde que nací. Gracias a ello, he sido capaz de prolongar esta patética vida mía hasta hoy. Es probable que ya no haya ningún humano normal vivo, pero tal vez haya otros en mi misma situación. Para aquellos compatriotas que jamás haya visto, me dirijo hacia T04 Distrito 13. Ese parece ser el lugar en donde el desastre comenzó su expansión. Tal vez allí haya una pista sobre el origen de los verdugos. Para aquellos como yo, resistentes a la cristalosis, los verdugos son nuestra única amenaza. Así que me arriesgaré e iré hacia allá. Todo lo que me queda por hacer es rezar, para que al menos una persona oiga esto y se una. Aquella transmisión estaba programada para reproducirse cada ciertos intervalos de tiempo en todos los refugios del mismo tipo. USA, el tipo de la grabación, había mencionado cierta ubicación que los hermanos se encontraban siguiendo, y con ello, ya eran varios los peligros que se habían topado, una y otra vez, logrando sobrevivir. Para poder llegar al lugar designado era necesario recorrer una enorme distancia que abarcaba 3 ciudades por delante. No existía la más mínima certeza de que dicho viaje no deparase más desafíos, de los que quizás no podrían regresar. Por lo tanto, el tipo quería hacer una petición, solicitar la ayuda de Saya como escolta para el peligroso recorrido que deseaban retomar. Ciertamente, resultaba inesperado, más aún teniendo en cuenta que la persona llamada USA, perfectamente, ya podría estar muerta, poniéndolos a todos en una órbita perfecta para un final sin retorno. Sin embargo, la chica estaba dispuesta, respondiendo afirmativamente con una facilidad tal que sonaba demencial. Saya enunciaba su genuino deseo de protegerlos durante el viaje. Después de todo, su misión se alineaba con la de ellos al tener como propósito buscar el origen de los verdugos, por lo que muy seguramente obtendría información importante, sin mencionar que desde un principio tanto ella como Q estaban dispuestos a echarles una mano. No había más que discutir. Cerrando finalmente el tema con una ola de agradecimiento, las presentaciones nuevamente se volvieron necesarias. Investigadora Ushimitsu Saya, Q, Kanoko y su hermano mayor, Isami. Aquel fue el origen de una especial alianza. Las piezas yacían en su sitio. Todo lo que deparaba por hacer era encontrar un solo libro. Luego de ello, quedaba decir adiós. Saya se encontraba genuinamente agradecida por el recibimiento que Ethan les había dado durante todo ese tiempo de estadía, además de encontrarse satisfecha por toda la ayuda ofrecida en la recolección de libros. En más de una ocasión, consideró la idea de que sería imposible recuperarlos todos, pero al final, de alguna manera lo lograron. La melancolía invadía su mente, producto del advenimiento para la partida del lugar que los había acogido de manera cálida, como un pequeño hogar. Llegando finalmente a su destino, una vieja habitación empolvada los recibe, a la espera de la búsqueda del último manuscrito.
por lo que tanteando un poco por los estantes, Saya termina encontrando el susodicho libro, una enciclopedia sobre la vida en la Tierra. Resultaba fascinante. Tal era el efecto inmersivo dentro de ese mundo desconocido, que apenas si escuchó la voz del robot que la llamaba a la distancia. Se había enamorado de ese libro, reviviendo memorias de su visita al museo en donde conoció a Tomine, y donde dicho hombre le enseñó acerca de los animales, atrapando completamente su interés. ¿Qué era de esas criaturas? ¿En dónde estaban? Y más importante aún, ¿llegaría a ver algo de eso algún día? En las afueras de la biblioteca, Isami y Kanoko expresaban su despedida. Habían estado viviendo en el lugar mucho menos tiempo que Saya, pero aún así, yacían verdaderamente agradecidos por todo el cuidado y toda la paciencia que Ethan les ofreció. Algo que el robot veía como un tiempo que simplemente había disfrutado. Les deseaba lo mejor en su viaje, esperando que no volvieran a lastimarse, velando por un viaje seguro. De manera que mientras Saya se preparaba para partir, Ethan la detiene por un segundo, pues deseaba entregarle un pequeño recuerdo. Aquello era una copia del último libro que habían encontrado, la enciclopedia sobre la vida en la Tierra. Un libro elaborado en una época donde los seres humanos coexistían con otras formas de vida, algo que ya era inexistente. El inocente interés de la chica era notorio, así que Ethan consideró que realmente lo apreciaría. Por ende, había hecho una pequeña excepción al veto para permitirle un periodo de devolución indefinido. Podía devolverlo cuando terminase de acompañar a Kanoko e Isami, o podía hacerlo cuando su misión principal de purificar el mundo estuviera completa. Realmente no le importaba la elección. Únicamente le importaba que sea cual fuese el momento en el que pusiera un pie en la ciudad, considerara pasar por la biblioteca. Él siempre estaría allí, esperando. Era una promesa. Durante la eterna cantidad de meses y años por venir, Ethan seguirá protegiendo la biblioteca, esperando el regreso de una chica solitaria,